Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Hoy comenzamos un nuevo curso al que he titulado Transmisión Creativa de Mensajes Proféticos. Y para esto vamos a echar mano a algunos elementos, algunos conceptos del ámbito publicitario para poder transmitir los mensajes proféticos que el Señor nos da de diferentes maneras. Como vimos en el curso de Fundamentos Proféticos, vimos cómo es que el profeta podía transmitir sus mensajes, los mensajes que Dios le daba, a través de la música, a través de canciones, a través de pinturas, imágenes, esculturas, danza, escenificaciones teatrales o novelas, películas, series, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a transmitir esos mensajes? Eso es lo que vamos a ver en este curso. Pero para comenzar, necesitamos identificar cuál es el tema central de cada mensaje profético que Dios nos da. Porque al final ese tema central es el que vamos a utilizar para transmitir los mensajes que el Señor nos da. Ese mensaje, esa idea central la vamos a transducir, a comunicar a través de una imagen, a través de una escultura, de una canción, de una instrumentación, etc. Entonces, vamos a ver primero cómo identificar el tema central de un mensaje profético, ¿no? Así es que definamos primero qué es el tema central. Entonces, el tema central es la esencia del mensaje que Dios quiere que transmitamos al destinatario. O sea, el Señor nos da un mensaje a comunicar, ¿sí? Nos da una interpretación. Por ejemplo, nos da un sueño y de ese sueño nosotros obtenemos la interpretación. Y esa interpretación es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. Ahora, ese mensaje tiene un tema central. O sea, todo eso, toda esa interpretación, todas las palabras y oraciones que conforman la interpretación de ese sueño, tienen un tema central. Ese tema central nosotros tenemos que encontrarlo, extraerlo para poder extrapolarlo a una canción, a una imagen, a una escultura. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo encontrar ese tema central. Pero en las siguientes clases vamos a ver cómo aplicar ese tema central a una imagen, a una canción, a una escultura, a un texto, a una narración. Y de eso va a consistir todo este curso. Porque es importante que nosotros transmitamos los mensajes, porque vamos a ver varios ejemplos en la escritura de cómo los profetas transmitían de diferentes maneras, ¿sí? Lo mencionamos en el curso Fundamento Profético, pero ahora vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Y vamos a ver el cómo pasamos de la interpretación que Dios nos da a una imagen, a una escultura, ¿no? Y que esa imagen sea efectiva comunicando el mensaje profético que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, el tema central es la esencia del mensaje, de la interpretación que Dios nos da, ya sea de un sueño, una visión, o algo que Dios nos habló, algo que el Señor nos habló a través de la Escritura. ¿Se acuerdan que también vimos las muchas maneras en las que Dios habla y las fuimos enumerando? A veces Dios te habla en una percepción simplemente, o también con voz audible, o te pone un pensamiento en tu mente, te habla a través de la palabra, te habla a través de interacciones con otras personas. Entonces vimos a detalle eso en el curso de Fundamentos Proféticos, que también está en el canal. Entonces, esos mensajes que el Señor nos da, nosotros tenemos que extraer el tema central. Entonces, vamos a ver aquí unos pasos para poder extraer este tema. La clase de hoy es relativamente corta porque es básicamente introductoria, pero es necesario que nos detengamos en este punto, porque si nosotros no extraemos el tema central,
va a ser muy difícil que podamos llevar la interpretación que Dios nos dio hacia una imagen o hacia una escultura o hacia las diferentes formas de comunicar el mensaje. Entonces, el paso 1 sería, preguntémonos hacia quién está dirigida este mensaje profético que Dios nos dio, ¿no? Nos dio un sueño, del sueño obtuvimos la interpretación, y esa interpretación, ¿para quién es? ¿Se acuerda que vimos que la profecía tiene un destinatario específico? Puede ser una persona, un animal, una planta, un objeto, puede ser un lugar, puede ser un grupo de personas. ¿A quién está dirigida esta profecía? Entonces, eso tenemos que anotarlo en un papel. Mientras vamos analizando este proceso, vamos realizando esta búsqueda del tema central dentro de la interpretación que Dios nos dio del sueño que puso en nuestro ser. Paso número 2 es buscar palabras claves y frases que se repiten dentro de la interpretación que Dios nos dio acerca del sueño, de la visión. ¿Se acuerda que también vimos cómo interpretar los mensajes de Dios? Y les mostré 5 pasos que los profetas en la escritura suelen seguir, o más bien dicho, aparecen esos 5 pasos, ¿sí? Lo vamos a repasar porque vamos a hacer un ejemplo aplicando estos 4 pasos para encontrar el tema central, ¿ok? Pero lo traigo a colación porque todo lo que hemos venido construyendo a lo largo del curso vamos a ir aplicándolo en este último curso de este primer módulo de profético, ¿no? Del nivel inicial. Entonces, hay que buscar palabras o frases repetitivas en la interpretación que Dios nos dio, ¿ok? Ahora, paso número 3. Debemos preguntarnos ¿de qué se trata esto? ¿O qué tono tiene este mensaje que Dios me dio? ¿Es una exhortación? ¿Es una advertencia? ¿Es de dirección? ¿Es de restauración? ¿O es de confirmación? ¿Qué tono tiene o qué objetivo tiene este mensaje? ¿Sí? Para entender a mayor profundidad de qué trata el mensaje en sí, porque es que queremos hallar la esencia, la sustancia, el tema central de este mensaje. El paso número 4 es, debemos preguntarnos también cuál es el punto clave que Dios está comunicando. Y esto nos va a venir después de haber realizado los 3 pasos anteriores con mucha más facilidad. ¿Ok? Y el paso 5, perdón, son 5 pasos, es resumirlo en una sola oración. ¿Sí? Esa oración debe ser clara y directa y debe capturar la esencia del mensaje en una sola oración, porque ahí vamos a tener el tema central. Ahí vamos a sintetizar el concepto y el mensaje, el corazón, la sustancia del mensaje que vamos a comunicar en diferentes piezas, gráficas, audiovisuales, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la aplicación. Vamos a comenzar a aplicar estos 5 pasos, ¿ok? Pero antes quiero hacerles recordar lo que vimos en la clase de cómo interpretar los mensajes de parte de Dios. Voy a hacer un micro resumen enfocándome solamente en la profecía que Dios le da a Ezequiel, la visión del Valle de los Huesos Secos, ¿ok? Imaginemos que esta visión no se la dio a Ezequiel, sino te la dio a ti o me la dio a mí, ¿ok? Y ahí vamos a entrar en ese análisis para que ustedes tengan un modelo de cómo poder hacerlo cuando Dios te habla de repente con voz audible, con una percepción, o cuando te habla a través de un sueño, de una visión, ¿sí? De una palabra, de un sonido, con un color. Vas a poder hacer los mismos pasos. Yo voy a tomar como ejemplo esta visión del Valle de los Huesos Secos. Entonces, primero voy a repasar estos 5 pasos que la Biblia muestra de manera repetitiva cuando se va a revelar, se va a dar una interpretación acerca de algo simbólico
por lo general siempre aparecen estos 5 pasos. Si tú quieres profundizar más en esto, de repente has llegado a este video directamente, en la descripción voy a poner el enlace para que puedas ver el video de cómo interpretar los mensajes que recibes de parte de Dios. Entonces, vamos a ir leyendo esta profecía y con esto vamos repasando estos 5 pasos. Entonces, lo primero que Dios hace, el primer paso, es captura nuestra atención. Entonces, ¿con qué captura nuestra atención? En este caso, con una visión. ¿Con qué capturó la atención de Ezequiel? Dándole una visión. Entonces, dice el pasaje, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, Ezequiel estaba ahí tranquilo en su día, tranquilo haciendo lo que estaba haciendo, y en eso la mano del Señor vino sobre él y capturó su atención, ¿sí? Y lo llevó en el espíritu a un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo, el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y luego en el versículo 3 le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces el segundo paso que el Señor hace y que se ve repetitivamente es que el Señor te da un chida, que es una pregunta enigmática. Te hace una pregunta. Siempre hay una pregunta, siempre. Por ejemplo, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Una pregunta. A veces esa pregunta no viene directamente del Señor, sino el Señor usa a otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús le dijo, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Ahí está una pregunta. Y la gente y los fariseos le respondieron, del César. Y ahí el Señor responde y da la revelación de ese símbolo que él estaba utilizando, que era la moneda, ¿sí? Entonces siempre va a haber una pregunta. Abraham estaba subiendo con Isaac al monte porque Dios le había dicho que sacrifique a Isaac, y entonces estaban yendo, y cuando estaban caminando, Isaac le dice a Abraham, ¿y el cordero? Siempre hay una pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? Entonces uno tiene que estar atento a esa pregunta, porque depende de la pregunta la interpretación. Porque la pregunta te está dando el camino, el derrotero que debes de seguir hacia la interpretación de lo que te está mostrando en la visión. Porque en el valle hay muchos elementos. Un valle está rodeado por montes o por cerros, ¿no? Por montañas, y siempre hay un río, un río que cruza el valle. Puede que esté con vegetación o no, puede ser que haya estado de día o de noche. Dice que había muchos huesos secos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones. ¿Qué tipo de huesos había? Me dejo entender. O sea, las variables a descifrar son infinitas en una visión. ¿Había nubes? No había nubes. ¿Habían estrellas o no? ¿Estaba de día? ¿Estaba de noche? ¿El río tenía agua o no tenía agua? La vegetación había, o todo estaba con tierra, polvo, y todo era sequedad, era como una especie de desierto, como un valle desértico, o estaban medias marchitas, pero había vegetación, ¿me entiendes? Las variables son infinitas, por eso es la pregunta. La pregunta te marca el derrotero. Dice, ¿vivirán estos huesos? Entonces quiere decir que no nos interesa cuántas montañas había alrededor del valle. No nos importa si había un río o no, si el río estaba con agua o seco. No nos importa si estaba desértico el valle, tenía vegetación. No nos interesa. Lo que nos interesa es si los huesos viven o no. Entonces nuestra atención se focaliza, ¿sí? Más detalles en el video. 2 horas de explicación de muchos ejemplos, ¿ya? En el otro video. Entonces luego viene el tercer paso de este proceso, y es que el profeta responde. O sea, el profeta interactúa o intenta al menos responder, porque muchas veces no va a tener la respuesta, como los discípulos le dijeron. Algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías.
no tienes de repente la respuesta al momento en que tú reaccionas a esa pregunta, pero lo importante es que tú muestres el interés, ¿no? El interés de entender, de hallar la revelación. Y ese es el tercer paso, la respuesta o el interés del profeta. Luego viene, después de la respuesta del profeta, aquí me equivoqué, no, el cuarto paso no es la respuesta del profeta, sino es el desarrollo de los elementos de la visión. Y viene una explicación de los elementos de la visión en dirección a la pregunta. ¿Ya? Esa parte no es la revelación, no es la interpretación, es el desarrollo, es más explicación acerca de los elementos de la visión. En este caso, miren lo que dice aquí. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos, ve, se centra en los huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Está respondiendo a la pregunta. ¿Se dan cuenta? Ya no nos interesan las montañas, ni si es de día o de noche. No nos interesan los demás elementos. Solo si los huesos viven o no y cómo lo hacen y para qué lo hacen. ¿Se dan cuenta? Porque por ahí va la dirección de la interpretación. ¿Se dan cuenta? Entonces dice el versículo 5. He aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. El 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ahí nos está mostrando cómo van viviendo esos huesos, cómo van cobrando vida. He aquí un temblor y los huesos secos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Se dan cuenta? Porque la pregunta es si van a vivir o no. Noten que todo el foco está en eso y no en los otros elementos. O sea, cuando tú tienes una visión, un sueño, una percepción, Dios te habló a través de un sonido, de un color, de lo que fuera, hay muchos elementos que solamente son acompañantes y que no van a significar absolutamente nada. No tienes por qué interpretar todos los elementos que pueden haber en un sueño o en una visión, solo los que responden a la pregunta. Y es más, lo aclaro, no es que tú los interpretas, sino que el Espíritu Santo es quien te va dando el entendimiento, pero ya te va direccionando por la pregunta. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y entonces él profetizó. Noten que está mostrándole todo el proceso de cómo van a vivir esos huesos, porque por ahí iba la pregunta. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. El 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí, a partir del versículo 11, comienza a darse la interpretación, que ese es el paso número 5, que es la revelación o la interpretación. Ese es el mensaje profético al que tenemos que llegar, ¿ok? Si nosotros tenemos una visión, como en el caso de Ezequiel, y contamos la visión, eso no sirve de nada porque ese no es el mensaje profético. El mensaje profético es lo que eso significa, la interpretación. Y el profeta lo que debe de entregar es la interpretación. Ese es el mensaje. Eso es lo que hay que comunicar. Entonces, en el versículo 11, el Señor comienza a darle la interpretación y le dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, y aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje y la interpretación de toda la visión y de toda esa otra explicación. Aquí viene el corazón. Por eso es que lo resalté en rojo, esta parte, porque ese es el mensaje.
Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Todo eso desde el versículo 12 hasta el 14 es el mensaje profético, es la interpretación, es a lo que todo profeta debe de llegar después de que Dios le habló algo. ¿Me dejo entender? Dios te puede haber hablado a través de un versículo, te puede haber dado una prédica, te puede haber dado algo, pero tú tienes que llegar a ese mensaje, porque esa es la interpretación del mensaje, ¿ok? De lo que Dios te ha venido dando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregar, profetizar, ¿ok? Por eso dice, por tanto profetiza y diles. Ahí está, ¿ok? Ahora, como pueden ver, hay muchas palabras y muchas oraciones, muchas ideas dentro del versículo 12, 13 y 14. Entonces nosotros tenemos que extraer el tema central de lo que se está diciendo ahí, ¿ok? A ti el Señor te va a dar así también. De repente te da toda una hoja, ¿no? Toda una hoja, pon A4 de puro contenido del mensaje, la interpretación que el Señor te dio de repente del sueño que tuviste, de la visión, de la percepción, de lo que Él te está dando a entender. Toda una hoja. Pero de toda esa hoja, tú tienes que extraer cuál es el tema, la sustancia de ese mensaje, la esencia, porque eso es lo que hay que remarcar, hay que transmitir una y otra vez, porque la Escritura dice, habiendo hablado Dios de muchas formas y muchas veces por sus profetas, o sea que no es que tú vas y entregas tu profecía una vez y te olvidas, no. Es que tú tienes que estar comunicando una y otra vez el mensaje, ¿ok? Por eso es que en este curso vamos a echar mano de herramientas publicitarias, de comunicación publicitaria, para transmitir ese mensaje a través de diferentes piezas, piezas gráficas, piezas audiovisuales, piezas literales, ¿no? Vamos a ir, por lo menos de esas tres, vamos a ir tomando algunas estrategias y algunas herramientas, básicamente de cómo construir, cómo elaborar esa pieza gráfica. No es que voy a enseñarles a utilizar las herramientas de diseño gráfico, no, sino el concepto y la idea de cómo llegar a una pieza gráfica que puedes conseguirla a través de algún diseñador si es que tú no dominas muy bien. Y en este caso, en estas alturas, la tecnología está tan avanzada que puedes utilizar inteligencia artificial para crear imágenes. Tú le describes la imagen y la IA te hace la imagen que tú estabas pensando, ¿sí? Entonces, cualquiera puede comenzar a diseñar, transmitir mensajes y puede elaborar piezas gráficas, pero hay que tener el tema central del cual vamos a armar todo un proceso comunicacional de ese tema que Dios te dio para comunicarle a un grupo de personas o a un destinatario, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a desmenuzar, vamos a llevar este mensaje, este versículo 12, 13 y 14 a través de los 5 pasos que vimos al inicio para extraer el tema central. Porque hoy solo me quiero centrar en que tú puedas captar, encontrar, extraer el tema central. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a pasar por los 5 pasos. Entonces, tenemos el mensaje profético que recibe Ezequiel después de haber recibido esa visión de los valles de los huesos secos. Entonces dice, por tanto profetiza, vamos a volver a leer para tenerla fresca en la mente, por tanto profetiza y diles,
así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. El tema central es importante también, me estaba olvidando de decirles esto, es que te va a permitir transmitir el mensaje de diferentes maneras, en canciones, y lo que vas a lograr es rodear al receptor con diferentes piezas comunicacionales, ya sean imágenes, videos, canciones, con esa palabra que Dios te dio. Entonces la fe del receptor se fortalecerá porque la palabra de Dios para su vida lo va a estar rodeando todo el tiempo gracias a las diferentes piezas comunicacionales que le vas a ir transmitiendo como profeta. Por eso al inicio del curso de fundamentos yo le sugerí que si Dios te ha llamado como profeta, al menos hagas un curso de publicidad, de transmisión publicitaria, de transducción de mensajes, ¿sí? Porque eso es vital para un profeta. ¿Ok? Entonces, pasemos por los 5 pasos. Paso número 1. ¿Hacia quién estaba dirigida esta profecía? Dios estaba dando esta profecía a Israel, porque le dijo a Ezequiel, estos huesos son la casa de Israel. Y cuando le dicen, por esto ve y profetiza, era que vaya a profetizarle, la indicación era que vaya a profetizarle al pueblo de Israel. Entonces ya tenemos el destinatario, en este caso, el pueblo de Israel. Ahora, paso número 2, busquemos palabras o frases que se repiten en este mensaje que el Señor nos ha ido dando, en este caso a Ezequiel. Entonces, aquí yo he remarcado algunas. Por ejemplo, abro vuestros sepulcros, en el versículo 12. Y en el 13 dice, cuando abra vuestros sepulcros. Entonces, ahí hay una idea que el Señor está remarcando, ¿sí? Es abrir ese lugar en donde tú te sentías encerrado, te sentías hundido, te sentías en oscuridad, aprisionado. Yo te abro, o sea, te vengo a traer libertad. Entonces ahí vamos viendo un primer concepto que está latente en el mensaje. Otras frases que se reproducen, que se repiten es, en el versículo 12, lo resalté con rojo, dice, os haré subir de vuestras sepulturas. O sea, no solo voy a abrir el sepulcro, sino te voy a hacer subir de la sepultura. Y en el versículo 13 dice, os saqué de vuestras sepulturas. Entonces, el mensaje implica el concepto de que te voy a abrir la puerta del lugar de tu celda, donde te sientes aprisionado, pero no solo eso, sino que yo te voy a hacer salir, o sea, yo voy a entrar y te voy a sacar y te voy a poner afuera. Ese es el concepto que se está remarcando. Luego con azul o con morado dice, yo resalté, os traeré a la tierra de Israel en el versículo 12 y en el versículo 14 dice, os haré reposar sobre vuestra tierra, la tierra de Israel, de donde ellos fueron llevados, pues, ¿no? de cautiverio, ¿verdad? Y dispersados. Entonces, aquí hay otro concepto, es, no solamente te voy a abrir la celda, no solamente voy a entrar por ti y te voy a sacar, no es que te voy a sacar y te dejo a la deriva, no, te voy a establecer en un lugar específico. Y ese lugar específico es la tierra que yo le prometí a Abraham, tu padre, tu patriarca, ¿no? Tu padre. Y en marrón hay otro concepto más que he resaltado, que se repite aquí en el versículo 13, dice, y sabréis que yo soy Jehová. Y en el versículo 14 dice, sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, es que cuando
A ver, lo repito todo para que se entienda. No solo es que voy a abrirte la celda, no solo es que voy a entrar y te voy a sacar, no solo es que te voy a sacar y te dejo a la deriva, no, te voy a establecer en la tierra que yo le prometí a tus padres y cuando veas que estés ahí, me conocerás, me habrás conocido, ¿sí? O sea, sabrás quién soy yo, sabrás de mi reputación, sabrás que cuando yo digo algo, o sea, ese sabrás es, vas a entender con claridad y se te va a quedar totalmente marcado en tu alma, te vas a ver impactado por lo que yo voy a hacer. Y vas a conocer que yo cuando digo algo lo cumplo y que soy fiel y que te amo, ¿no? Porque te saco de ese lugar, de esa prisión y te pongo en un lugar espacioso, cómodo, lleno de paz, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos remarcando. Y eso ya nos va dando idea, nos va dando más claridad, ¿no? De cuál es el tema central de este mensaje, ¿sí? Entonces, sigamos con el proceso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tono de este mensaje? ¿Se trata de una exhortación, de una advertencia, de una dirección? ¿Está dando dirección? ¿Está restaurando o está confirmando algo? Claramente es que los está restaurando, porque ellos fueron sacados de su tierra, de Israel, y fueron dispersados, ¿no? Por Babilonia. Y luego, aquí, el Señor les está diciendo, los voy a liberar de ese cautiverio y los voy a volver a establecer en la tierra que yo les prometí a Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces es de restauración. Ahora, paso número 4. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el punto clave que Dios está comunicando en esto? Entonces, el punto clave es, Dios va a restaurar a Israel como pueblo en su propio territorio y les hará abundar en paz y en descanso, ¿sí? Porque estaban ahí en Babilonia como esclavos, estaban prisioneros, cautivos, y ahora van a estar en paz en su propia casa, en su propia tierra, ¿sí? Entonces, el paso 5, resumir todo esto en una sola oración. Entonces es, Israel pasará de ser un esclavo cautivo a tener libertad y abundancia de paz en su tierra. Entonces, este sería el concepto a transmitir en una imagen, transmitirlo en una pieza audiovisual, en un video, ¿sí? Esta idea central la podríamos transmitir en una canción, en una instrumentación, en un texto, en un manifiesto, ¿no? Y en diferentes piezas que se las haríamos llegar al destinatario de diferentes maneras y con una estrategia, ¿sí? Entonces, esas maneras de hacerle llegar esos mensajes, desde cómo crear el concepto para una imagen, para una pieza audiovisual, o para una obra teatral, o para una película, o una novela, o una serie televisiva, o videos, piezas audiovisuales para YouTube, ¿no? Para las redes sociales. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso y la estrategia luego de una vez teniendo esas piezas, cómo se las vamos a hacer llegar al destinatario, también lo vamos a ir viendo en estas clases, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. La clase esta es corta, pero yo te recomiendo que veas este video varias veces. Quise básicamente enfocarme en extraer el tema central porque a ti como profeta o como aprendiz profético, Dios te va a dar muchas visiones, muchos sueños, muchas percepciones y vas a tener mensajes largos. Yo he visto muchos profetas que lanzan profecías kilométricas, inmensamente largas, claro, bendecidas y todo, pero el receptor no se acuerda después.
Yo he visto muchos ministros proféticos dando profecías en un culto, en una conferencia, en una administración personal, profecías largas, ¿sí? Que la persona que lo recibe en ese momento se quebranta y siente la presencia de Dios y el mensaje confirma muchas cosas en su vida, le da dirección de lo que tiene que hacer, sí, yo lo sé, pero luego cuando esa persona se va, como nadie le vuelve a repetir, no hay un profeta que esté repitiéndole los mensajes, esa persona olvida el mensaje. Y la misión del profeta es hacer recordar ese mensaje para que la fe del receptor no decaiga. ¿Me entiendes? La misión del profeta es levantar y mantener la fe del receptor de sus mensajes proféticos. Para eso es el llamado profético, ¿sí? Estar entregando mensajes proféticos. Entonces, esto es muy equiparable a la labor de un publicista. Imagínense que una marca de bebidas gaseosas, de soda, solamente lanza un solo comercial una vez. No estoy hablando de que lo lance una vez cada día o que lo pautee una vez a la semana, no, una sola vez. Y luego no lo vuelva a poner en el aire ni en algún canal de televisión o en las redes sociales. No vuelva a poner más esa pieza, nunca más. Solo una vez. La gente, el público objetivo que consume ese producto, ¿recordará esa soda? ¿Esa gaseosa? ¿Esa bebida? ¿La recordará? Claro que no. Por eso es que marcas como Coca-Cola y muchas otras lanzan sus mensajes comunicacionales todo el tiempo, lo lanzan en Navidad, lo lanzan en todas las fechas, Día de la Madre, Día del Padre, y cada oportunidad están colocando no solamente piezas audiovisuales, sino paneles publicitarios, activaciones interactivas en centros comerciales, y hay muchas maneras de cómo transmitir esos mensajes y de establecer una estrategia. En este curso no vamos a poder abarcar toda la carrera publicitaria. Voy a tratar de darle las herramientas mínimas para abrir el entendimiento y empezar a introducirse en una nueva manera de transmitir mensajes proféticos de una manera más eficiente, más efectiva y continua. Porque a eso es llamado un profeta. Vamos a ver a lo largo de este curso también profetas haciendo activaciones, cocinando con estiércol en una plaza, saliendo desnudos. Son activaciones BTL ahí afuera, en la calle, con la gente, ¿no? Como cuando alguna marca hace algo en un centro comercial. O sea, el profeta no solo estaba limitado a dar la profecía verbal, oral, y lamentablemente en el cuerpo de Cristo, la única manera, o más bien dicho, yo creo que el 99% de profetas solo comunica los mensajes proféticos de forma oral. Y ni siquiera lo hace continuamente, solo lo lanza una vez. Y con la idea errónea de que la palabra quedó en los aires, no afecta contundentemente y no está cumpliendo el objetivo para el cual Dios lo puso en la congregación, o lo puso en la ciudad, o lo puso en el país o en el lugar en donde está para transmitir sus mensajes proféticos. Así es que a lo largo de este curso yo sé que el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento para crear diferentes mensajes, más bien dicho, diferentes piezas comunicacionales a través de las cuales vas a remarcar y vas a anunciar continuamente
el mensaje profético que Dios te dio. Permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por tus hijos y tus hijas que están entrenándose en este curso de Escuela de Profetas que hemos venido llevando ya casi un año. Padre, que este tema, Señor, les abre el entendimiento. Señor, como lo he visto que lo has hecho a través de muchos otros con los que he podido compartir este tema y han llevado sus mensajes proféticos a otro nivel, a expresarlos de diferentes maneras. Padre, que a través de este curso ahora sean llevados a un nivel mayor con las muchas herramientas que ahora están disponibles para que cualquiera pueda crear diferentes piezas comunicacionales y transmitir tu mensaje a miles de millones de personas. Señor, o dependiendo a las personas a las que tú les has destinado que ellos deben de entregar esos mensajes. Padre, que tu Espíritu Santo, que es el creador de la creatividad, nos ilumine a lo largo de estas clases y que podamos crear diferentes piezas, diferentes estrategias de comunicación, de diferentes formas de transmitir mensajes en activaciones interactivas en el mundo físico y no solo en el mundo virtual. Padre, para que tu palabra sea extendida, sea transmitida, Señor, de manera abundante, eficiente, personalizada y directa y profunda, para que la fe del receptor de tus mensajes se mantenga sólida y firme por el constante recordatorio de lo que tú le has dicho a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los que están viendo este video con esta capacidad creativa que hoy comenzaremos a desatar sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente clase en la que comenzaremos a desarrollar cada uno de estos elementos, cómo transmitir estos diferentes mensajes, cómo crearlos, cómo encontrar la conexión entre el tema central y lo que va a hacer que este mensaje cause tal identificación en el receptor que se va a impactar con el mensaje y se va a generar un alto nivel de recordación de ese tema central, de ese mensaje medular que el Señor le está entregando a esa vida en ese momento a través de las diferentes piezas que les vamos a hacer llegar. ¿Sí? Va a ser muy enriquecedor, yo lo sé, y va a llevar nuestra forma de transmitir los mensajes proféticos a un nivel mayor. Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima clase.